Bueno, buenos días. Este día que ha salido un poquito destemplado. Hoy estamos aquí en el Withings Center porque aquí hoy se celebra el campeonato de pádel profesional más importante del mundo. Y tenemos la buena noticia de que este espectáculo se celebra con público. Se celebra con público respetando todas las recomendaciones propias del protocolo COVID y además con una tecnología impresionante en donde la organización y el edificio cada 12 minutos es capaz de renovar la totalidad del aire que se encuentra en el entorno. Bueno, el deporte es una de las señas de identidad de Ciudadanos. Y es una de las señas de identidad de Ciudadanos, lo mismo que la cultura en el Gobierno de Madrid durante estos casi 2 años, precisamente porque es salud y economía. No solamente es entretenimiento, no solamente es ocio, aunque evidentemente nos gusta verlo también, claro, pero nos gusta también practicarlo. Y es una actividad que está directamente relacionada precisamente con la salud física, con la salud mental y una industria que mueve mucho dinero dentro de la Comunidad de Madrid. Nacho Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido el estandarte de las políticas públicas de alto nivel en el deporte en la Comunidad de Madrid, que consisten no solamente en realizar competiciones deportivas, no solamente en ponerse la camiseta de un equipo de fútbol que ha ganado una copa, sino que consisten también, por ejemplo, en el momento de la desescalada, en mantener abiertos los gimnasios, las academias deportivas, en un sistema, en un modelo, pues que ha sido la envidia del resto de las comunidades autónomas de España y que además agradecen tremendamente los responsables del sector, los empresarios que se dedican a esta actividad. Pero también otras muchas más cosas, como por ejemplo dedicar 1,3 millones de euros al fomento del deporte infantil, es decir, el deporte no solamente es salud y economía, también es educación, o por ejemplo también el incrementar 1 hora en los centros educativos la enseñanza física. En este sentido, además, en combinación con Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, en donde ha propuesto que Madrid sea la capital mundial del deporte para el año 2022. Quiero decir que estas son señas de identidad de Ciudadanos, quiero subrayar que estos son señas de identidad de Ciudadanos, porque Ciudadanos es ejemplo precisamente de esta buena gestión, es ejemplo de cómo se debe entender el servicio público, cómo se debe ayudar a los empresarios y cómo, además, aplicamos nuestras capacidades, que ya se han demostrado en la vida civil, nuestro talento, a gestionar lo público, a través de principios de moderación, a través de principios de pragmatismos, dejando al lado las ideologías y precisamente para fomentar que Madrid sea un Madrid moderno, porque el deporte así entendido también es un símbolo de modernidad que es muy propio de Ciudadanos. Esto pone de manifiesto una segunda cosa, y es que el Gobierno de Madrid durante estos casi 2 años ha funcionado de forma exitosa. Por eso yo me propongo una política en un gobierno de recuperación, en un gobierno de recuperación de la economía, en un gobierno de recuperación de la salud, en un gobierno de recuperación de la concordia, en un Madrid de todos, en una hoja de ruta de 2 años hasta que sean las próximas elecciones, en donde podamos llevar a cabo esas políticas públicas exitosas en la economía, en la salud, en la concordia, esas políticas que se han quedado en el cajón por culpa de Isabel Díaz Ayuso, por su precipitación irreflexiva a la hora de convocar elecciones en un gobierno que funcionaba, en un gobierno que debe funcionar los próximos 2 años, precisamente. Ese gobierno para todos, porque yo me presento como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid precisamente para que este gobierno sea un gobierno de todos, para que todos los madrileños se sientan representados por el Gobierno de Madrid, para que miren con confianza a ese Gobierno de Madrid y no con miedo ante un gobierno que pudiera estar polarizado. Como les iba diciendo, me presento como presidente, como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid precisamente para conseguir ese gobierno de todos, para conseguir que la gente se sienta representada por el Gobierno de Madrid, para que los madrileños sientan que están en su casa. Y ese gobierno, al representar a todos, tiene que representar también a los que piensan distinto que tú, a los que incluso no te votan y sin tener en cuenta de dónde viene cada uno. Y yo creo que eso, las opciones que tratan de polarizar, que tratan de crispar, no lo van a conseguir de ninguna manera, porque al final pretenden gobernar a la mitad de los madrileños contra la otra mitad de los madrileños. Eso es lo que nos estamos encontrando hasta ahora en esta precampaña, la polarización. Yo me niego rotundamente a que en la Comunidad de Madrid se repita el Gobierno de España. Miren,
Han sucedido cosas tremendas estos días en Vallecas, en donde simplemente se trataban de expresar ideas con las que no comulgamos, pero que tienen derecho a ser expresadas. Y nos encontramos con que una parte del Gobierno de España, la que se corresponde con Unidas Podemos, no condena esos hechos violentos. Justifica la violencia cuando esta violencia se ejercita contra quien piensa diferente. No quiero esto en la Comunidad de Madrid. Resulta que este gobierno, que esta fuerza política, pasa después a limpiar con lejía por donde ha pasado el grupo que tiene ideas contrarias a las suyas, como nos hacían en Ciudadanos, en Cataluña, cuando lo hacíamos nosotros. Entendemos muy bien precisamente lo que es eso, porque nos lo hacían a nosotros. Están haciendo lo mismo que hacían los independentistas en Cataluña, cuando Ciudadanos legítimamente iba a expresar sus opiniones, sus ideas, sus valores y sus principios a todos los rincones de Cataluña. Ese es el Madrid que nosotros queremos. Queremos exportar, en definitiva, ese marco, ese sistema de crispación. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Miren, por el hecho de que Isabel Díaz Ayuso haya roto un gobierno, yo no quiero que se rompa la convivencia. Por el hecho de que Isabel Díaz Ayuso haya roto un gobierno, yo no quiero que se rompan estas cosas que definen mi Madrid, nuestro Madrid, la tolerancia y el emprendimiento. Y por eso me presento como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid. Un ejemplo muy característico, muy claro de cómo no deben gobernar los polos, cómo no deben gobernar los extremos, lo encontramos en la educación. Fíjense lo que ha pasado en Murcia, donde el Partido Popular ha entregado a Vox la Consejería de Educación, nada menos que la Consejería de Educación. No estarán muy tranquilos los padres en Murcia, sabiendo que sus hijos van a ir a las escuelas, a los institutos, y la política de educación está en manos de una consejera de Vox que encima dice que no cree en las vacunas. ¿Se imaginan en Madrid que el PP le entregara a Vox la Consejería de Sanidad a una persona que no cree en las vacunas? ¿Qué nos encontraríamos entonces en la Comunidad de Madrid? Pero miren, es que en el otro polo también pasa lo mismo. Es que Unidas Podemos se basa esencialmente en la educación, en el sectarismo, en el adoctrinamiento, en negar la libertad de elección de centro educativo de los padres en contra de la enseñanza concertada apoyando la ley CELA. Y eso tampoco lo queremos. Por eso Ciudadanos analiza el problema. Por eso Ciudadanos mantiene la libertad de los padres en la elección de los centros, por eso Ciudadanos apoya la educación especial y la educación también inclusiva a elección precisamente de los padres, y por eso Ciudadanos quiere mantener todas las plazas que durante la pandemia en la Comunidad de Madrid se han creado para los profesores de apoyo, para resolver el problema, para dar el servicio público de calidad, para dar una buena educación a los madrileños. No puedo terminar sin referirme a esta cuestión tan de actualidad que nos sorprendió ayer, sobre el varapalo tremendo que el Consejo de Estado le ha dado al Gobierno de España. Y me da pena, lamento mucho decir que teníamos razón en Ciudadanos y que el Gobierno no ha hecho sus deberes. ¿Cuántas veces me han escuchado ustedes en ruedas de prensa o en declaraciones públicas decir que Ciudadanos reclamaba al Gobierno un plan B? Fue en las negociaciones de los estados de alarma. El Partido Popular no quiso ni siquiera entrar a negociar. Nosotros quisimos entrar a negociar precisamente este plan B. Conseguimos una cosa, la declaración de actuaciones coordinadas, que no es poco, es una herramienta potente a la hora de poder tomar decisiones. Pero el Consejo de Estado pone de manifiesto unos defectos en la política del Gobierno, unos defectos en las leyes que el Gobierno no ha venido a subsanar, que ya decía yo que estaban ahí. Y que ya le decía yo a la vicepresidenta primera del Gobierno que había que subsanar, con la competencia judicial de la Audiencia Nacional para ratificar las medidas administrativas del Comité Territorial del Sistema Nacional de la Salud, o con el fomento de la alta inspección del Estado. Aparte, como también dice el Consejo de Estado, de establecer un catálogo de restricciones posibles dentro de las medidas administrativas. O sea, una ley integral de la pandemia, una ley que prevea ese plan B. Desde aquí le pido al presidente Sánchez que el miércoles que viene, donde va a venir al Congreso de los Diputados a informar del estado de alarma, explique por qué no ha hecho sus deberes, por qué el Gobierno no ha modificado la legislación, por qué el Gobierno no tiene un plan B. Los ciudadanos han cumplido con sus obligaciones, los ciudadanos se han quedado en casa teletrabajando, los ciudadanos llevan la mascarilla, los ciudadanos respetan la distancia de seguridad. El Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de cara a los ciudadanos. De la misma forma, también, en un segundo orden de cosas,
hemos pedido la comparecencia en la Comisión de Sanidad de la ministra de Sanidad, de la ministra Darias, para que explique este carácter errático que lleva con la estrategia de vacunación, que ya llevamos 6 cambios en los protocolos de vacunación. Y la gente tiene inseguridad. Y la gente al final no sabe si va a resultar vacunada o cuándo va a resultar vacunada, con lo importante que es ahora mismo en el ánimo de la gente y en su tranquilidad mental saber precisamente cuándo se va a producir esa vacunación. Y atiendo, por supuesto, a las preguntas que me quieran hacer. Bien. A ver, en primer lugar, y en relación con el tema de que se prorrogue o no el estado de alarma, yo creo en primer lugar que el Gobierno tiene que ser claro. Es decir, el Gobierno ha lanzado una especie como de globo sonda a ver cómo cae en la opinión pública, diciendo que se propone no prorrogarlo, o que sería deseable no prorrogarlo, y la señora vicepresidenta primera del Gobierno pues ha dicho una serie de cosas incorrectas desde el punto de vista jurídico, que parece mentira porque ella es jurista. La solución del estado de alarma, lo he dicho muchas veces, pasa por vacunar, vacunar y vacunar. Es decir, el Gobierno de España tiene que cumplir con sus obligaciones en relación con poder dotar a las comunidades autónomas de las dosis de la vacuna que sean necesarias para conseguir esa inmunidad de rebaño, ese 70% de la población vacunada que decía que iba a estar antes del verano, que después dijo que iba a estar después del verano, que ahora dice que va a estar a mitad de agosto. Hombre, pues que se aclare, por Dios, que cumpla con su responsabilidad y que nos aclare a los españoles cuándo efectivamente vamos a llegar a esos 33 millones de vacunados. Porque si llegamos a esa cifra de 33 millones de vacunados, ya no va a ser necesaria ninguna restricción de la libertad. Eso es absolutamente evidente. En relación con las comunidades autónomas, yo lo que pido, pero no lo pido ahora, es que lo llevo pidiendo desde la segunda ola, lo llevo pidiendo desde la primera ola, que no se utilice esto políticamente, que es que parece que hay comunidades autónomas que basta con que el Gobierno diga una cosa para que ellas digan la contraria. Y esto no puede ser, no puede ser. Pongámonos de acuerdo en este tema. ¿Dónde? Pues en el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud y a través del criterio de los expertos en función de cómo se lleve a cabo el ritmo de vacunación dentro de la estrategia de vacunación y, por lo tanto, el riesgo que puede existir de contagio si se alcanza o no, antes o después, la inmunidad de rebaño. ¿Qué se puede hacer cuando decae el estado de alarma? Pues se pueden hacer ciertas cosas y otras cosas no se pueden hacer. Claro. Es que yo estoy escuchando, me refería antes en la respuesta a la vicepresidenta primera del Gobierno, que de derecho constitucional algo sabe, diciendo que se va a poder plantear el toque de queda. Pues no se va a poder plantear, porque el confinamiento en el domicilio, que es lo que supone el toque de queda, aunque sea en un horario determinado, dice la Constitución en el artículo 116 que solo se puede limitar a través de la declaración del estado de alarma. ¿Se puede ordenar el horario de los bares y de los restaurantes? Sí, se puede, claro que se puede, porque es competencia propia de la comunidad autónoma, incluso sin establecer medidas especiales. ¿Se puede establecer un cierre perimetral de determinados lugares? Claro que se puede. Acuérdese que esto ya pasó en la segunda ola, pero hace falta ratificación judicial. Y este fue el problema que se planteó en la segunda ola cuando no se ratificó judicialmente el cierre de la Comunidad de Madrid y entonces hubo que declarar el estado de alarma. Por eso yo, dentro del Plan B, le propuse a Carmen Calvo que tuviéramos la competencia no en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, sino en la Audiencia Nacional, para así tener una única medida judicial, una única ratificación judicial en todo el territorio nacional, de forma que incluso si la medida era desestimada, se pudiera recurrir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo fijara seguridad jurídica, fijara una doctrina uniforme para toda España, pero no han hecho sus deberes. No han hecho sus deberes. Y nos vamos a encontrar entonces, cuando decaiga el estado de alarma, más que con el problema que usted me plantea sobre si se pueden o no limitar las reuniones dentro de los domicilios, que yo sinceramente mi opinión jurídica es que no, ya lo dirán los jueces el día después, pero es que es el derecho fundamental de reunión, caray. No es cualquier derecho, no es cualquier derecho. Lo importante, en definitiva, lo que pase el día después, el problema de verdad, que nos encontremos con esa falta de uniformidad entre unas comunidades y otras comunidades en relación con la ratificación judicial de las medidas administrativas que tomen las autoridades sanitarias, cosa que no pasaría si se hubiera reformado la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como yo planteaba. Buenos días, señor Val. Mar Rey para El Rojo Vivo. Quería preguntarle, el presidente Pedro Sánchez no se fía bien de los datos que está dando la Comunidad de Madrid en referencia a los contagios. Dice que no se están registrando todos los contagios
Y bueno, y le está preocupando el aumento en la presión hospitalaria. ¿Usted qué opina? Bueno, en relación con el registro de los contagios, a mí esto a lo que me suena es de nuevo a meter política, ¿no?, dentro del problema sanitario, claro. Lo hemos visto muchas veces en el Congreso de los Diputados, lamentablemente durante esta época de la pandemia, en donde al parecer creo que el virus no nació en Wuhan, en China, el virus nació en Madrid. Parece, al tenor de las declaraciones que han hecho algunos dirigentes socialistas durante estos meses, este año y pico que llevamos de pandemia. Y luego, por el otro lado, por el Partido Popular, pues efectivamente también utilizando la pandemia desde una perspectiva puramente política. Mire, dejémonos ya de política, dejémonos ya de política. ¿Cómo podemos resolver esto? Con unión y con confianza entre las administraciones públicas. Nacho Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que parece que ya se nos ha olvidado, precisamente es esto lo que ha planteado siempre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que las administraciones trabajen unidas en el seno de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud. Me pregunta usted, en segundo lugar, por el tema de la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid. Mire, veamos el histórico. Veamos el histórico de la Comunidad de Madrid, veamos el histórico, por ejemplo, también de Navarra, veamos el histórico de Cataluña, veamos el histórico del resto de las comunidades autónomas y veamos qué medidas se han adoptado de restricción de la libertad en cada una de estas comunidades autónomas. Pues verá, lo que nos vamos a encontrar es lo que siempre digo yo, y es que el virus no viene con un libro de instrucciones, no viene diciéndonos, puedes acabar conmigo de esta manera, no. Y resulta que en la Comunidad de Madrid, en un momento determinado, con la hostelería abierta, teníamos una incidencia acumulada baja en comparación con otras comunidades autónomas que tenían la hostelería completamente cerrada y, sin embargo, la incidencia acumulada no hacía más que subir, el número de contagios, etcétera. Bueno, pues a eso tenemos que estar, hay que ser pragmáticos, hay que ser razonables, no hay que utilizar la política cuando hay que luchar contra el virus, cuando hay que salvar vidas y hay que salvar empleos, porque es nuestra obligación como políticos dedicarnos a esto y no a pelearnos los unos contra los otros, que la verdad es que da vergüenza ajena ver este tipo de peleas entre políticos con lo que está pasando en la sociedad española.